Siglo I. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, un gran volcán del sur de Italia, entró en erupción con fuerza catastrófica y arrasó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Una columna de ceniza y gas de 33 kilómetros lanzó roca fundida y piedra pómez a 1,5 millones de toneladas por segundo, liberando una energía 100.000 veces mayor que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Miles quedaron sepultados mientras oleadas piroclásticas engullían las ciudades. Siglo II. En el año 165 después de Cristo, la peste antonina se propagó por el Imperio Romano y causó entre 5 y 10 millones de muertes, probablemente por viruela o sarampión. Se difundió con soldados que regresaban de la guerra contra el Imperio Parto. Devastó ciudades y al ejército romano. La epidemia paralizó el comercio con India y el sudeste asiático, provocando declive económico e inestabilidad social. La guerra, además, causó desplazamientos masivos y más presión económica para ambos imperios. Siglo III. En el año 251 después de Cristo, la peste de Cipriano asoló el Imperio Romano, con hasta 5.000 muertes diarias en Roma, y redujo la población de Alejandría, entonces parte del imperio, de 500.000 a 190.000 habitantes. Posiblemente causada por viruela, sarampión o fiebre hemorrágica, la enfermedad devastó la producción de alimentos y al ejército, agravando la crisis del siglo III, una etapa de invasiones, guerras civiles y colapso económico. El emperador Decio ordenó sacrificios masivos a los dioses, lo que derivó en persecuciones a los cristianos que se negaron a cumplir. Siglo IV. En julio del año 365 después de Cristo, un gran terremoto cerca de Creta sacudió el Mediterráneo oriental y desencadenó un tsunami que arrasó ciudades costeras. Alejandría, una de las mayores urbes del mundo, quedó devastada, con decenas de miles de muertos en un solo día. Las olas entraron kilómetros tierra adentro, destruyeron pueblos, hundieron barcos y dejaron a los supervivientes sin alimentos ni agua potable. Un sinnúmero de asentamientos desaparecieron. Al mismo tiempo, los hunos iniciaban sus migraciones violentas por Asia Central, desatando una reacción en cadena que acabaría por aplastar civilizaciones europeas. En menos de un siglo, su llegada a Europa Oriental empujó a pueblos como los godos a territorios romanos, contribuyendo a la desestabilización del imperio. También destaca la batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo, un punto de inflexión para la caída de Roma, donde los godos derrotaron a decenas de miles de soldados romanos, incluido el emperador Valente. Siglo V. En el año 410 después de Cristo, Roma fue saqueada por los visigodos de Alarico. Era la primera vez en 800 años que caía ante un enemigo extranjero y simbolizó el comienzo del fin del Imperio Romano de Occidente. Hubo muertes masivas, despojo de tesoros y caos por todo el imperio. El golpe fue profundo y mostró al mundo que Roma ya no era invulnerable. También destaca la invasión de Atila el Huno a la Galia en el año 451 después de Cristo, que causó devastación masiva en Europa. Siglo VI. A menudo llamado el peor año para estar vivo, el año 536 después de Cristo se lleva el título. Una serie de erupciones volcánicas cubrió la Tierra con una densa nube de ceniza y provocó un invierno volcánico. El sol quedó velado durante 18 meses, con frío extremo, malas cosechas y hambrunas. Hubo sequías, nieve en verano y colapso económico. Este año preparó el terreno para un periodo aún más oscuro, incluida la peste de Justiniano, que mató a 1/3 de la población del Imperio Bizantino. Siglo VII. En el año 664 después de Cristo, la peste amarilla golpeó a Britania e Irlanda con efectos devastadores, arrasando monasterios que eran el corazón de la vida social y religiosa. Aunque la cifra de muertes fue menor que en otras pandemias, la disrupción fue enorme y sus efectos se sintieron por generaciones. También destaca la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo, que generó un vacío de poder en la península arábiga y desencadenó las guerras de Ridda, con revueltas violentas y conflictos internos en la comunidad musulmana. Siglo VIII. En el año 750 después de Cristo, estalló la Revolución Abasí, un punto de giro brutal en la historia islámica. Los abasíes derrocaron al califato omeya tras una serie de hechos violentos, incluida la batalla de Saf.
Siguió una purga sangrienta en la que casi toda la familia gobernante fue ejecutada. Lo que vino después fue guerra civil y caos por todo el mundo islámico. Siglo IX. En el año 865 después de Cristo, el gran ejército pagano, una gran coalición vikinga, invadió Inglaterra con un objetivo: la conquista total. A diferencia de las incursiones rápidas previas, fue una ocupación a gran escala contra los reinos anglosajones de East Anglia, Northumbria, Mercia y Wessex. Liderados por los hijos de Ragnar Lodbrok, Ivar el Desuesado, Halfdan Ragnarsson y Ubbe, lanzaron una campaña brutal de 14 años que quebró la estabilidad inglesa. Monasterios saqueados, pueblos incendiados, reinos colapsados. La pérdida de vidas fue enorme y la tierra quedó en caos. Siglo X. En el año 907 después de Cristo, colapsó la dinastía Tang y China cayó en el caos. El imperio, uno de los más poderosos del mundo, se fragmentó en estados de caudillos, iniciando el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos. Sin autoridad central, los señores de la guerra lucharon por el dominio y la llanura central se convirtió en un campo de batalla. Ciudades fueron saqueadas, alianzas hechas y rotas, y millones murieron por masacres, hambre y guerra continua. Hubo hambrunas y colapso económico por rutas comerciales interrumpidas y campos arrasados. Mientras tanto, el califato abasí declinaba, con cambios de poder y conflictos locales. En Europa, los vikingos seguían activos, con guerras en Inglaterra, Irlanda y Francia, sumando sufrimiento e inestabilidad. Siglo XI. En el año 1099 después de Cristo, la primera cruzada culminó con el asedio de Jerusalén. Tras semanas de hambre y bombardeo, los cruzados abrieron brecha y perpetraron una de las masacres más infames de la Edad Media. Decenas de miles de musulmanes y judíos fueron asesinados. La mezquita de Al-Aqsa se convirtió en palacio y la cúpula de la Roca en santuario cristiano. Este hecho alimentó guerras religiosas entre el mundo cristiano y el musulmán durante siglos. Además, hubo hambrunas y enfermedades en partes de Europa por malas cosechas y guerras. El Imperio bizantino sufría invasiones pechenegas. En el norte de España se luchaba contra los musulmanes, y seguían resistencias a los normandos tras su conquista. Siglo XII. En el año 1177 después de Cristo, la batalla de Montgisard fue una victoria importante para los reinos cruzados. Con Balduino IV, de 16 años, los cruzados derrotaron a Saladino, con grandes bajas en ambos bandos. Pero no detuvo los conflictos en Tierra Santa. Ese mismo año, el Imperio Angkor inició su declive por luchas internas y ataques externos, sobre todo del Imperio Cham, abriendo un periodo de inestabilidad. También destaca el terremoto de Alepo de 1138, con más de 200.000 muertos. La alteración de rutas terrestres favoreció el comercio marítimo y el auge de ciudades italianas como Venecia. Siglo XIII. El asedio de Bagdad en el año 1258 después de Cristo, por el Imperio Mongol, destruyó la ciudad y masacró a cientos de miles de habitantes. Marcó el fin de la Edad de Oro islámica y un profundo declive cultural y científico. Coincidió con la erupción de 1257 del monte Samalas en Indonesia, que liberó grandes cantidades de dióxido de azufre y enfrió el clima global. En 1258, ya se sentían sus efectos: inviernos duros, malas cosechas y hambrunas por todo el mundo. Siglo XIV. En el año 1347 después de Cristo llegó la peste negra, uno de los capítulos más oscuros de la historia. Causada por Yersinia pestis, se transmitía por pulgas y por el aire. Mató a un tercio de Europa y a unos 200 millones de personas en el mundo. Probablemente entró en Europa durante el asedio del puerto genovés de Cafá, en Crimea, con el ejército de la Horda de Oro. Desde allí se expandió por el Mediterráneo en barcos con ratas negras y pulgas, hacia el norte de África, hacia Occidental y el resto de Europa. Muchos la vieron como castigo divino, cundió el pánico. Fue el segundo gran desastre de la Baja Edad Media, tras la Gran Hambruna de 1315. Esa hambruna, causada por malas cosechas sucesivas, dejó muerte y crimen generalizados. Europa ya estaba debilitada cuando llegó la peste. Siglo XV.
En el año 1453 cayó Constantinopla. La toma otomana puso fin al Imperio Bizantino, un centro de poder y cultura de más de un milenio. Decenas de miles de defensores y civiles fueron masacrados o esclavizados. La caída desató una crisis de refugiados por Europa y tensó el orden político y social. También destruyó rutas clave de comercio, con secuelas económicas duraderas. Ese mismo año, el asedio otomano de Belgrado fracasó, pero dejó más muertos y destrucción. Siglo XVI. En el año 1520, la viruela llegó a América con los europeos y provocó una de las epidemias más devastadoras. En algunas zonas, la mortalidad alcanzó el 90%, con comunidades enteras diezmadas. La enfermedad arrasó a numerosos pueblos indígenas y causó millones de muertes en los Andes y Norteamérica. Fue especialmente terrible para el Imperio Mexica. Se propagó con rapidez y mató a multitudes, incluidos guerreros y líderes esenciales para resistir a los españoles. En un año, la civilización mexica se derrumbó por la combinación de viruela y conquista. Siglo XVII. En el año 1644, la dinastía Ming colapsó entre rebeliones internas e invasión externa. La revuelta campesina tomó Pekín, pero antes de consolidarse, la dinastía Qin, liderada por los manchúes, ocupó el poder y estableció un nuevo orden imperial. China quedó sumida en una guerra brutal, con millones de muertos. Todo coincidió con el máximo de la pequeña edad de hielo, un enfriamiento global que causó malas cosechas y hambrunas. La combinación de guerra, hambre y enfermedad dejó unos 25 millones de muertos. También destaca la hambruna rusa de 1601, vinculada a una erupción en Perú, con unos 2 millones de fallecidos. Siglo XVIII. En el año 1783, India y Europa sufrieron un año de calamidades. La hambruna de Chaliza, causada por un fuerte evento de El Niño, provocó sequías implacables en el subcontinente. Se secaron ríos, se perdieron cosechas y el hambre se extendió. Llegó tras otra hambruna en el sur de India el año previo, agravando la crisis. Murieron hasta 11 millones de personas. Ese mismo año, el volcán Laki entró en erupción en Islandia y arrojó gases tóxicos. Arruinó cosechas por Europa, con hambrunas y enfermedades. En Islandia, murió la mitad del ganado y una cuarta parte de la población por hambre y fluorosis. La nube tóxica cruzó Reino Unido y Francia, con miles de muertes por problemas respiratorios. La erupción alteró monzones en África e India y empeoró la escasez global de alimentos. También destaca el terremoto de Lisboa de 1755, que mató hasta 100.000 personas con temblores, tsunamis e incendios. En Asia Central, la dinastía Qin aniquiló hasta 400.000 zungaros por matanzas, hambre y deportaciones. Siglo XIX. En el año 1816 llegó el llamado Año sin verano, con frío extremo que arruinó cosechas y llevó al hambre. Lo causó la erupción del Tambora en 1815, que lanzó ceniza y azufre a la atmósfera, atenuó el sol y bajó la temperatura global. En Europa, Norteamérica y partes de Asia no llegó el verano. Heladas en junio, nieve en julio, lluvias que ahogaron los cultivos. Se extendió la hambruna, con disturbios y migraciones. En China, inundaciones arrasaron arrozales. En Europa, la gente comió musgo, serrín y animales callejeros. Siglo XX. En el año 1918, con el mundo aún en guerra, llegó la gripe española. La pandemia arrasó cuarteles y países, con unos 50 millones de muertos. El último año de la guerra desplazó a millones, destrozó economías y en Rusia comenzó el terror rojo. También hay que mencionar la hambruna soviética de 1921, fruto de guerra, revolución y sequía, con unos 5 millones de fallecidos. En 1942, la Segunda Guerra Mundial alcanzó uno de sus momentos más oscuros. La Conferencia de Wannsee intensificó el Holocausto. Stalingrado fue una de las batallas más sangrientas. La guerra siguió con Midway en el Pacífico y el Alamein en África. La ocupación japonesa de Asia trajo atrocidades como la masacre de Sook-Ching. Siglo XXI. El año 2020 es, hasta ahora, el peor del siglo. La pandemia causó muertes,
confinamientos, cuarentenas forzosas y recesión global. Hubo desgaste psicológico por separación de seres queridos, toques de queda y aislamiento. Muchos negocios quebraron y millones cayeron en la ruina. Ese mismo año, incendios arrasaron Australia, California y la Amazonía, con millones de hectáreas quemadas, pérdidas humanas y destrucción de fauna. En África y Oriente Medio, nubes de langostas devoraron cosechas y provocaron hambre. Hubo huracanes y tifones récord, con devastación generalizada. Estallaron protestas masivas en todo el mundo. Y la explosión de Beirut arrasó gran parte de la ciudad, sumándose al sufrimiento de un año inmenso. Gracias por ver este contenido. Y revisa el canal para más videos.